Buenas noches, Diana y equipo, ¿cómo les va? Bueno, acá extrañándote y preguntándote principalmente por las medidas del gobierno, si tienen efectividad o no, cómo son tomadas incluso en el sector económico de nuestro país. Sí, el gobierno sigue teniendo iniciativa de alguna manera para parar lo que es esta corrida de los tipos de cambios paralelos y también los tipos de cambios financieros, tanto el dólar bolsa como el contado con liqui. Sin embargo, parecen no llegar a buen puerto o por lo menos no cubrir las expectativas del mercado, porque en base a las medidas del día de ayer que tomó Martín Guzmán, en realidad también en alianza con el Banco Central y con la Comisión Nacional de Valores, que tuvieron básicamente que ver con el tema del parking. ¿Qué es el parking? No tiene nada que ver con los estacionamientos de la ciudad de Buenos Aires, sino que es el tiempo que tienen que tener los bonos, los compradores, al momento de comprarlos. Eso usualmente había sido de 5 días. El pasado 15 de septiembre, en otra de las medidas que había tomado el gobierno nacional, extendió ese plazo a 15 días y ahora, a partir del día de hoy, se redujo a 3 días. ¿Para qué? Para incentivar que justamente haya una baja en el dólar que tiene que ver con el contado con liqui y también el dólar bolsa, porque justamente tiene que ver con la compra de bonos y de esta manera sacar un poco de presión. Los economistas en su mayoría coinciden que las medidas son las correctas o son las deseadas, pero habría que ver qué respuesta empieza a tener. Bueno, en el día de hoy parece que el mercado le dio la espalda al gobierno porque hubo una suba generalizada tanto del dólar bolsa, del MEP, como también del contado con liqui, subas en torno al 4%, ya están cotizando en torno a 168 y 159 pesos. Y el que sí mostró una leve baja es el dólar paralelo, es el dólar blue, que se ubicó en 180 pesos, un peso abajo con respecto al día de ayer. La verdad que en ese sentido el gobierno sigue teniendo iniciativas, como les decía al comienzo, también emitió un bono en dólares por 750 millones de dólares, una jugada bastante rara, digamos, en este contexto, porque justamente no es común que el gobierno salga a emitir deuda en dólares, ni siquiera después de la reestructuración de la deuda. Pero en este caso hizo un bono casi a medida de algunos acreedores norteamericanos que habían confiado en nuestra moneda, que habían comprado bonos en pesos y obviamente les fue muy, muy mal. Y tan mal que desde el año pasado, cuando se tomaron más medidas restrictivas, ni siquiera pudieron retirar sus fondos. ¿Por qué? Porque quieren dólares, obviamente. Entonces, finalmente se emitió este bono de 750 millones de dólares que le permite a fondos como Templeton y PIMCO salir finalmente de la Argentina tras una pérdida muy importante en los últimos años por confiar en el peso, por confiar y apostar a la moneda argentina. ¿Qué espera el sector económico, Facundo? ¿Más medidas de un día para el otro? ¿O cuáles son las perspectivas que buscan? La verdad que la situación de lo que es el mercado evidentemente está esperando otro tipo de medidas que achiquen la brecha. Imaginemos que la brecha hoy está en torno al 130%, lo que es el dólar mayorista, el dólar de 76, 77 pesos al que acceden, por ejemplo, cada vez menos, pero siguen accediendo los importadores, con respecto al dólar libre de 180 pesos. Lo que se busca es achicar esa brecha, porque es una brecha que es la más alta en las últimas 3 décadas y eso genera un montón de tensiones en el mercado. Esta emisión del bono, por ejemplo, abre una pequeña ventana al financiamiento en dólares nuevamente por parte del gobierno nacional, pero con tasas casi prohibitivas, en torno al 15%. Recordemos que son tasas que nos prestó en su momento el gobierno de Venezuela, cuando todavía estaba Hugo Chávez y Argentina cerró en ese momento la deuda que tenía con el fondo. En 2005 pagó al fondo y tomó deuda con Venezuela al 15%. Endeudarse a ese precio es, la verdad, muy poco conveniente, casi diría que pornográfico en el mundo, con tasas del 1, el 2%, pagar un 15% es muy poco recomendable. Es mucho. Hablaste del Fondo Monetario Internacional y quería hacerte una pregunta porque más adelante vamos a hablar con Claudio Loser, que es exdirector
regional del Fondo Monetario, y él en un tuit habló de que uno de los pedidos que podría hacer por parte del organismo internacional es llevar al dólar a 136. ¿Esto es posible, Facundo? ¿No es posible? Llevar el dólar oficial al valor del dólar ahorro, digamos, para que la gente entienda de alguna manera y achicar posiblemente esa famosa brecha. Lo cierto, no sé exactamente en qué contexto lo dijo Loser, quizás después se lo vamos a preguntar, pero me parece que es una medida, si es una medida aislada, no va a ayudar o no va a resolver los problemas de fondo de la Argentina. De hecho, va a generar más presión inflacionaria. Imagínense que llevar de 80 a 130 el dólar oficial generaría una potencial inflación cercana al 60% en el corto plazo. Sería otra vez un golpe al bolsillo de todos los argentinos, de todos los asalariados, sobre todo, que siguen viendo licuados sus ingresos, como así también al resto de la economía. Claro, es algo también que quiere evitar el gobierno, ¿no? Una y otra vez que sale como un mantra, decía yo ayer, a repetir que no se espera una devaluación, que no van a devaluar la moneda y demás. Exactamente. Lo cierto es que se viene devaluando, eso hay que decirlo. El gobierno comenzó el año pasado con un dólar de 60, hoy ese dólar minorista, si querés, está en 82, pero los pocos que pueden acceder al dólar con el agregado del impuesto país sumado a la retención de ganancias es de 135, 136, 137 pesos. Es un dólar igualmente al que acceden muy pocos y por eso también la economía de alguna manera vive las tensiones que genera tener dólares financieros y un dólar paralelo más cercano de los 180 pesos y esta brecha que les mencionaba. Gracias, Facu. Hasta mañana. Hasta luego. Hablábamos de la brecha que necesita el gobierno con distintas medidas ir acortando con respecto al mercado cambiario, pero hasta el momento llevamos varias medidas y no lo viene logrando. Las herramientas no están siendo suficientes. No, porque es un tema, insistimos, de expectativas y de confianza. ¿Viste cuando hay personas que, te lo llevo al plano psicológico para que se entienda? Digo, si una persona cree que se va a morir joven y está sugestionado porque, no sé, porque el padre se murió de la misma forma, lo más probable es que si cree eso y lo cree, y no va al psicólogo y lo trata, se muera joven. Digo, porque tiene que ver con las expectativas. Pero el tratamiento lleva tiempo. Claro, pero por eso te digo, pero si acá se cree que el dólar va a seguir subiendo y si se cree que Alberto no se va a poner los pantalones, si se cree que no va a haber un plan económico, si todo tiene que ver con eso, esto no va a tener solución, así mañana traigan al Premio Nobel de Economía de Ministro de Economía. Que quiere implementar medidas, porque todo el tiempo las va sacando de una manera u otra. Primero enfocados en el Banco Central y después en la figura de Martín Guzmán desde el Ministro de Economía. Pero intenta una y otra vez buscar herramientas. Sí, pero me parece que eso no está funcionando. Me parece que es como, se queda corto. Me parece que falta un cambio, algo que diga, bueno, señores, no sé, de acá en más vamos a hacer esto, claro. La cosa está así. Un programa, decís vos, un plan cínico. No, digo que más allá de la pandemia, tuvieron tiempo para hacer un plan económico que está bien, se podría haber suspendido con la pandemia, pero no hubo plan económico ni antes de la pandemia ni después y hay un desfasaje ahora entre el dólar arrancó el año con 62 pesos. Después se le puso el impuesto país. Sí. Después se lo llevó, ahora está a 136. Tenés 180 el blue, 156 de contado con liqui. Y eso te genera también un desfasaje de precios entre los productos que tienen insumos importados y los que no, que te lleva a extremos ridículos, como que una pizza sean 3 litros de nafta. O sea, sin embargo, el gobierno tiene que contener tremendo. En toda su totalidad al peso que no para de depreciarse en algún punto. Claudio Loser es exdirector regional del Fondo Monetario Internacional. Claudio, buenas noches, gracias por atendernos siempre. Muy buenas noches, y por ahí falla la comunicación, perdonen, tengo un problema, normalmente es la tecnología norteamericana que falla. Parece. Por ahora te escuchamos y te vemos espléndido como cada noche que has participado de nuestros análisis en el programa. Pero voy a aprovechar rápidamente a preguntarte por el tuit que vos mencionaste acerca de un dólar que debería llevar el gobierno a 136. Me gustaría saber en qué contexto hablas de un dólar con ese aumento en la Argentina y por qué el Fondo Monetario le pediría eso al país.
En realidad parece que ha habido un malentendido. Yo lo que dije es que tiene que haber un proceso yo diría, de unificación, o sea, pasar a dos tipos de cambio, que haya un tipo de cambio comercial, que sería, digamos, como el dólar solidario o algo menos, Sí. y un tipo de cambio, digamos, para transacciones financieras que estuviera en un rango de 130, 140, eso lo dije en forma aproximada. Lo que pasa que eso de alguna manera tiene una fecha eso, porque lo dije hace algunos días, mientras tanto el dólar se disparó. Es muy difícil decir cuál sería el número en este momento. O sea, yo tengo que confesar que para predecir valores del dólar, uno toma riesgos muy importantes y creo es muy difícil decir el número. Pero lo que estaba diciendo, quizá un dólar, y acá es muy difícil decir exactamente el número, un dólar comercial más importaciones cerca de 100 y un dólar financiero 140 o algo por el estilo. Sí, Nico. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Una de las medidas, o sea, uno de los objetivos de ese impuesto país, de ese impuesto solidario sobre el dólar, era desincentivar la compra del dólar a ahorro, pero por el otro lado también estaba lo que no contaban, que era la reabsorción de cierta parte de los pesos que se sobreemitieron en medio de la pandemia para financiar al Tesoro. Si llevamos el dólar a 136 pesos y sacamos el impuesto, ¿no repercute en la inflación el doble porque subió el dólar y encima hay más circulante? Bueno, pongámoslo así, una devaluación sin un programa que vaya con eso no sirve para nada. La historia argentina, y no solo la historia argentina, está llena, está pavimentada de devaluaciones que llevaron a más alta inflación. Así que estoy totalmente de acuerdo con esa posibilidad. Así que por supuesto, un dólar más devaluado, por supuesto, va a darle más recursos al sector público, y de alguna manera habría una cierta absorción por parte del gobierno de estos dólares. Pero Claudio, le quita poder adquisitivo a la sociedad, le quita poder al peso, que ya de por sí estaba bastante devaluado hace años. Bueno, pongámoslo así, esto es una discusión de que el poder adquisitivo está dado lamentablemente hoy por el dólar paralelo que está inflado. No hay, las exportaciones se están parando, las importaciones, aunque se traigan a un tipo de cambio de 80 o algo así, de todas maneras el precio en el mercado interno lo ponen a un precio más alto. O sea, esto es muy complicado. No hay en esto una solución dual, blanca o negra. Acá hay una realidad negra y blanca a cuadritos, lamentablemente. Y el tema es que sí puede haber un impacto en ciertos precios, pero un dólar fuera de línea en términos de competitividad pone a la Argentina en una situación muy frágil, aunque yo creo que la devaluación necesaria, teniendo en cuenta la inflación y todo eso, no es tan grande como puede haber sido en otros momentos, Entiendo. salvo para exportación. Pero Claudio, el dólar a 82, el oficial, ¿no es competitivo? La mayoría de los economistas coinciden en que tenemos un dólar competitivo. ¿Por qué tendría que ir a 100, como dijiste recién? Sobre todo, si decís que está inflado el dólar blue. El tema es que el dólar, en términos comerciales, tiene que permitir a los exportadores neto de impuestos, porque acá está el tema.
En la Argentina estamos hablando de un dólar que puede ser 80, pero el dólar para el exportador, que en este momento está reduciendo la producción y está reduciendo la actividad Claro, el problema son las económica. retenciones entonces. Sí, o sea, cuando yo hablo de dólar, en realidad, perdón, no estoy siendo claro. Cuando yo hablo del dólar y digo que hay 10 tipos de cambio, es porque están las retenciones, porque hay impuestos para ciertas cosas, hay impuestos para otras, es un sistema que en última instancia es altamente complicado y que lo único que le está creando al gobierno son problemas porque aparece todo tipo de movidas de un mercado a otro, reteniendo exportaciones, sobrevalorando importaciones, todo eso que los argentinos lo hemos hecho o se ha hecho desde que yo tengo memoria porque es la forma de defenderse, pero que a fines de un manejo económico razonable no funciona. Nico. Claudio, recién hablabas de un dólar blue inflado, lo cual me sorprendió, y siempre hablas de la cuestión de confianza para que estas cosas no ocurran. Ahora, al igual que Alfonsín y los primeros años de Menem, o ahora y el gobierno de Macri, llega un momento que uno dice, bueno, la gente no confía en los gobiernos, gobierne quien gobierne. ¿Qué es lo que se tiene que hacer puntualmente? O sea, ¿qué medidas concretas generarían que se frene este desbarajuste tremendo de que lo único que hablamos es dólar, inflación, dólar, inflación, dólar, inflación? Sí, en realidad para mí la relación dólar-inflación, el dólar es, digamos, es el síntoma, no es el causante. El problema es un déficit fiscal financiado con pesos, un aumento en la cantidad de dinero de 80% en lo que va del año y con un crecimiento muy, muy grande en lo que resta del año. O sea que por ahí viene el problema. Yo no digo de que uno puede reducir el déficit, pero está por ese lado y por el financiamiento monetario lo que está creando el problema y una economía donde la gente está indizando, ya sea salarios, precios, y eso es lo que está generando el problema. Eso es a mi juicio cómo funciona. Estoy seguro que hay mucha gente, incluido ustedes, que no me compran la idea, pero es por lo menos lo que yo creo. Gracias, Claudio, como siempre. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos.